Buenas tardes a todos los participantes. Le damos la bienvenida a todos ustedes a una nueva sesión de telecapacitación como parte de nuestro curso Sensibilización y Abordaje de la Salud Mental en Atención Primaria. El día de hoy nos acompaña el doctor Augusto Mosquera del Águila. Él es psiquiatra del hospital del Departamento de Modificación de Comportamientos, que es el área de psicoterapias. Y el día de hoy vamos a tratar con él los trastornos de ansiedad. Bien, le damos pase al doctor con su ponencia. Triple sistema de respuesta de la ansiedad, como decíamos hace un momento, una activación del sistema nervioso simpático, palpitaciones, sudoración, palidez, temblor, y del motor hay la huida, el afronte, o como decíamos, no podemos quedar bloqueados. Y del punto de vista cognitivo, subjetivo, tenemos pensamiento anticipatorio, tendencia a catastrofizar, las profecías autocumplidas, sobre todo cuando si voy a tal lugar me va a pasar esto, ¿no? Y a veces pasa porque uno mismo se encarga de que eso pase, es lo que llaman las autoprofecías cumplidas. Una paciente me decía, cuando no quiero ir al centro comercial porque cada vez que voy tengo que salir corriendo de allí, ¿no? En realidad apenas entraba, sentía ansiedad y salía corriendo. Más bien esa era una respuesta, ¿no?, ante esa situación que él lo veía como amenazador. ¿Qué factores contribuyen al desarrollo de un trastorno de ansiedad? Vamos a ver que ya la ansiedad se puede ir, ¿no?, ya presentándose o se va incubando desde la infancia. Un modelo de un rol parental ansioso, ten cuidado para esto, no vayas a hacer esto de aquí, bueno, sobre todo ahora que vivimos un mundo también de gran ansiedad, ¿no?, o de gran, entre comillas, peligro, ¿no?, los asaltos, los robos. Entonces sí, hay una cierta ya temor, ¿no?, pero en ciertos padres ansiosos, pues esto se puede incrementar más. Otro factor importante es la figura de padres críticos, ¿no?, padres muy rígidos, ¿no? Incluso esto también para los casos también de trastorno obsesivo, ¿no? Entonces, donde ya el perfeccionismo y todo, sistema de creencias familiares rígidos, ¿no?, padres, como decíamos, o muy críticos o muy sobreprotectores, donde ya no dejan que el niño pues pueda desarrollarse, como quien dice, hacer callo. Y después, cuando ya está más grande, ya es mucho más difícil. Supresión o negación de sentimientos. Eso es lo que llamamos nosotros la invalidación de las emociones, ¿no? Los hombres no tienen miedo, los hombres no lloran, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos invalidando a la persona y esos sentimientos se van reprimiendo y más adelante puede aflorar. Igualmente, también buscando la aprobación en un desempeño. Personas con gran sensibilidad o susceptibilidad, baja autoestima, ¿no? Entonces van a ser también propensos a la ansiedad. Igualmente también un niño que ha recibido maltrato, tanto para la depresión como también para la ansiedad. Si el niño no tuvo un hogar donde le dieran esa seguridad, esa protección, entonces cree que también que el mundo es peligroso. Ahora, ¿cuáles son las características de las personas excesivamente ansiosas, ¿no? Vamos a encontrar que estas personas pues tienen un pensamiento muy rígido, ¿no? Son personalidades anancásticas. Igualmente también aquellas personas con excesiva necesidad de aprobación, sobre todo pues en la ansiedad social. Pensamiento rígido iría asociado al TOC, ¿no? Igualmente también a las personas con ansiedad generalizada, expectativa extremadamente elevada respecto de uno mismo, ¿no? Uno se pone metas muy altas, ¿no? Y al no cumplirlas, pues también se frustra o genera mucha ansiedad. El perfeccionismo también es otro factor, otra característica de estas personas ansiosas. El control, excesiva necesidad de mantener el control. Las personas quieren controlar todo, y cuando sabemos que no podemos controlar, excepto que uno mismo, ¿no? Tendencia a suprimir los sentimientos negativos, ya veíamos, ¿no?, la represión de emociones, la invalidación de las emociones, también van a ser, ¿no?, características de estas personas ansiosas. Y lo otro, tendencia a no prestar atención a las necesidades físicas del cuerpo, ¿no?
Bueno, el cuadro clínico de ansiedad puede manifestarse con síntomas de ánimo, como miedo, inseguridad, temor, intranquilidad, aprensión, que son los términos sinónimos de ansiedad. Síntomas cognitivos, una percepción de peligro, la preocupación excesiva, obsesión, el rendimiento intelectual disminuido, puesto que está muy metido dentro de este tema. Síntomas conductuales, inquietud psicomotriz, temblor del cuerpo, inhibición. Y los síntomas físicos, pues hay una gama de síntomas físicos que están en relación a la hiperactividad autonómica, como son pues, la taquicardia, palpitaciones, sudoración, boca seca, mareos, trastorno del sueño, insomnio, dolores musculares, ¿no? Hiperventilación, muy importante, los ataques de pánico, poco mucho apetito, una serie de síntomas físicos. Dentro de los factores etiológicos de la ansiedad vamos a tener los factores precipitantes, como decíamos hace un momento, diversos acontecimientos de vida y trabajos estresantes, ¿no? Que luego generan una hiperactivación psicofisiológica, ¿no? Igualmente también, ¿no? Ritmos psicobiológicos alterados, no mucho trabajo, no hay mucho descanso, factores predisponentes, como decíamos también, con ciertas características estables o rasgos de personalidad, ¿no? Y aquí también vemos el factor predisponente como son la carga genética, que el cual puede tener el paciente, una cierta vulnerabilidad ya biológica. Y dentro de lo que es los factores de ansiedad, vamos a ver factor precipitante, factor predisponente, pero algo muy importante, que es el factor de mantenimiento. El factor de mantenimiento tal vez es uno de los que hace que la ansiedad persista, sobre todo con la conducta de evitación o con el uso de reforzadores, ¿no? Eso hace que el tratamiento, los trastornos de ansiedad persistan. A pesar de la medicación, aquel paciente que no va asociado a una psicoterapia, pues vamos a tener problemas para encontrar una mejoría en este paciente. Los dos se complementan, terapia farmacológica y psicoterapéutica. Hace un momento decíamos, ¿no? Hay estudios en el cual hay cierta predisposición genética, es más, en trastorno de pánico, en TOC y fobia social. Los parientes en primer grado de pacientes con trastorno de pánico tienen entre 4 a 7 veces más probabilidades de presentar el trastorno. Igualmente también la tasa de concordancia del TOC es superior en los gemelos homocigóticos, ¿no? Y los parientes de primer grado de pacientes con fobia social tienen más probabilidades de padecer el trastorno. Vale decir, si ya yo soy fóbico social, entonces por ahí un familiar o de repente mi descendencia tendría posibilidad de tener eso, ¿no? Ahora, hay también otras explicaciones para explicar la ansiedad, ¿no? Entonces veíamos, ¿no? Como los factores predisponentes, los factores genéticos, ahora vamos a ver los factores cognitivos, ¿no? Es lo que llamaríamos el procesamiento de la información, ¿no? Entonces, tenemos un estímulo que, como decíamos en su momento, puede ser externo o interno, el estímulo desencadenante, que es percibido como amenaza, esto genera aprehensión o miedo, ¿no? Y comienza pues los síntomas neurofisiológicos y me genera, entonces, más miedo. Este es un círculo. El miedo que está en mi mente con pensamientos genera una serie de respuestas fisiológicas y la percepción de esas respuestas fisiológicas más miedo y por lo tanto es el círculo infernal, así como lo describen los pacientes, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Una paciente, ¿no? Que va al supermercado y de pronto se le surge la idea, ¿y si me da mi ataque de pánico ahí? Lo está pensando y al final ya saca la mano del carrito y se retira. Entonces, la ansiedad se percibe como una amenaza poderosa que activa elementos fisiológicos que hacen reaccionar a la persona, aunque en el fondo el peligro no sea real. Entonces, vale decir aquí, nuestros pensamientos son los que van a activar una serie de componentes fisiológicos. Y justamente eso lo vemos aquí. Estoy durmiendo tranquilamente y de repente escucho un ruido y viene el pensamiento, uy, es un ladrón, o alguien está entrando a la casa. La emoción es de miedo y la acción será levantarme y llamar a la policía. En cambio, si yo estoy durmiendo tranquilamente, ¿no? Y de repente, ¿no? Escucho ahí en mi puerta, ¿no?
un ruido, ¿no? Como un rasguño, ah, ya, ese es mi gatito, ¿no? Entonces me quedo tranquilo, pues, y la acción consiguiente sería dormir. Entonces, no es la situación en sí el que nos genera el malestar, sino la forma como interpretamos esa situación. Pensar bien, sentirse bien, lo contrario, pensar mal, sentirse mal. Son los pensamientos distorsionados, pensamientos anticipatorios, catastróficos, los que van a generar las respuestas fisiológicas. Bueno, una cadena conductual de la agorafobia, ¿no? Un paciente que tiene miedo de ir a comprar al supermercado, sobre todo cuando está lleno, entro al supermercado, la emoción, ansiedad, temor, el pensamiento, uy, es tan terrible como me había imaginado, la respuesta fisiológica, la respuesta conductual de escape y la consecuencia. Acá, si bien es cierto, el escape hace que disminuya la ansiedad, pero eso es momentáneo. Pero a largo plazo va a persistir. Entonces, conductas de evitación hace que la ansiedad persista en el tiempo por meses y años. Mientras que el afrontar una situación, por más ansiedad que haya, va a ayudar a que los síntomas bajen, puesto que va a haber un proceso de habituación, extinción de la conducta y sobre todo cambio en el pensamiento, algo muy importante, ¿no? Justamente esos son los tres factores como actúa la exposición, ya lo veremos más adelante. Igualmente también ya veíamos, ¿no?, los factores desencadenantes, precipitantes, veíamos también el factor de las cogniciones y, bueno, algo conocido es también que los miedos se aprenden. Ya Watson y Reiner en el año 1920, la publicación de su trabajo sobre el pequeño Albertito, ¿no?, donde vio los principios del modelo de condicionamiento. Entonces su objetivo era, ¿no?, si era posible enseñar a un niño a temer a un animal haciendo que este, pues, no se presente. Claro que sí, ¿no? Lo tramaron al pequeño Albertito, ¿no? Entonces, un estímulo neutro puede convertirse en un estímulo condicionado de miedo, o lo que su presencia evocará ahora ya en el individuo una respuesta condicionada de temor. Eso fue la historia del conejito, que luego venía tranquilamente, el niño ya lo estaba jugando con él, hay un ruido y pum, y después ya tiene miedo al conejito, y lo que es más importante, comienza a generalizar. Ya no solamente es al conejito, sino todo lo que es como un peluche, todo lo que es incluso un abrigo blanco, es decir, hay otra característica de los miedos que tienden a generalizar. Y esto lo vemos también a veces en los ataques de pánico. El paciente le dio un ataque de pánico en el bus, ya no quiere subir al bus, después ya no quiere subir a un taxi, después ya no quiere ni salir de la calle, o también en la agorafobia, ¿no? Entonces, vamos viendo que se va generalizando los miedos casi a todo. Bueno, ahora expliquemos un poco de la ansiedad a nivel bioquímico, ¿no? Este es nuestro cerebro, ahí hay una sustancia que se llama locus coeruleus, justamente en la región anatómica del tallo cerebral, ¿no?, que está involucrada en respuestas de pánico y el estrés. Esta sustancia gris o sustancia azulada, debido a la alimentación dado por el contenido de gránulos de melanina, formada por la polimerización de la noradrenalina. Y sabemos que en locus coeruleus hay un 70% de neuronas noradrenérgicas ahí, en esta zona. Entonces ya vamos a ver la importancia de este locus coeruleus. Entonces, una de las teorías más conocidas ha propuesto que la ansiedad se relaciona con un incremento de esta actividad noradrenérgica. Entonces, la estimulación eléctrica de este locus coeruleus induce respuesta de ansiedad. Y esto lo vemos también cuando, si nosotros estipamos, esta sustancia reduce la conducta de temor. E igualmente, medicamentos que inhiben la actividad noradrenérgica reducen la ansiedad tanto en monos como en sujetos con ansiedad. A partir de un efecto ansiolítico de la benzodiazepina, también se ha resaltado el posible papel de una alteración en el sistema GABAérgico en la etiología de la ansiedad. Entonces estaríamos la noradrenalina y el sistema GABA. Ahora también hay otros, en los aspectos biológicos, también las respuestas neuroendocrinas, ¿no? Y aquí el sistema neuroendocrino se relaciona tanto con el estrés. Sabido que en estados de ansiedad hay un incremento del cortisol, incremento de hormonas catecolaminas, hormonas hipoficiarias, tiroxina, que también cumplen un papel en la ansiedad. Bueno,
¿cómo se da ese procesamiento emocional de la ansiedad? Ledoux, investigador, descubrió que la primera, entonces acá tenemos, ¿no?, un estímulo amenazante. Viene a la retina, son nuestros órganos sensoriales, retina, ¿no?, o si fuese un ruido, sería por los auditivos. Entonces, decía que todas las señales sensoriales van a pasar, ¿no?, al tálamo. Y del tálamo pasan a la amígdala, y de la amígdala, entonces justamente te va a preparar para la lucha-huida, ¿no? Pero también hay otra vía, que va procedente del tálamo, que es una señal que lleva a la corteza prefrontal, es el cerebro pensante. Entonces, ¿no?, sabemos que la amígdala comienza a responder antes que el neocórtex haya ponderado la información. Esto es importante también, ¿no? A ver, ¿cómo se procesa la información en estos cerebros? Decíamos que esta información viene a través de los sentidos, proyectados al tálamo, y que, como decíamos, están en conexión con el córtex cerebral y con los ganglios basales, sobre todo la amígdala. Bien, entonces, la información pasa a la amígdala, quien la recibe y le asigna un sentido emocional de peligro o no peligro. En los cuerpos amigdalianos se da la integración entre la información de los sentidos y su significado emocional. Entonces, la amígdala tiene que ver mucho con el componente emocional. Pero también esta actividad está modulada por la corteza prefrontal izquierda y contextuada en el hipocampo, que es donde almacena la memoria. Incluso en los pacientes con estrés postraumático, decíamos, ¿no?, en el hipocampo estaría esa memoria de trauma. Cuando este sistema funciona de un modo adecuado, estas experiencias nuevas son asimiladas, integrándose y conectándose con información que está almacenada en estas redes neurales. Cuando todo pasa bien, hay una buena interconexión. Entonces, como decíamos, esta conexión con información previa nos permite dar sentido a la experiencia, nos hace aprender y ayuda a guiarnos en el futuro. Pero, ante un evento traumático, este sistema de procesamiento adaptativo de la información, que se hace mediante el espía, se bloquea y la información, en lugar de integrarse con el resto de las redes de memoria, se almacena de un modo disfuncional. Como quien diría, fragmentado, disociado. Y esto es lo que sucede en los pacientes con estrés postraumático. Entonces, la excesiva estimulación de los cuerpos amigdalianos interfiere esta función reguladora. Entonces hay una alteración en el proceso de integración de la información. El suceso es almacenado como un conjunto de sensaciones y emociones no procesadas ni contextuadas en el espacio-tiempo. Vale decir, si yo escucho un ruido, es como si fuese lo que lo estaría viviendo ayer, cuando el evento pasó hace mucho tiempo. Entonces, está disociada, como decíamos. Una cosa es la imagen, otra cosa es la sensación, otra cosa es el pensamiento, la emoción, todo está disociado. Entonces, justamente hay una inhibición de la corteza izquierda y la sobreactivación del hemisferio derecho. Este es justamente un postulado que utiliza el EMDR, justamente donde vamos a hacer la asociación de todo este contenido, ¿no?, desadaptativo de información. Bueno, ahora sí, vayamos a los trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, es un grupo de enfermedades caracterizada por la presencia de temor excesivo o preocupación que produce un malestar notable o un deterioro clínicamente significativo con síntomas, dependiendo del tipo de patología. Entonces acá, como decíamos ya, tan solo cuando sobrepasa cierta intensidad, la ansiedad ya se convierte en no adaptativa. Bueno, acá tenemos una serie de trastornos de CI-10, la agorafobia, con sus códigos F40.0, fobia social, fobia específica, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno mixto ansioso depresivo, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, este es un estudio que hizo el Instituto de Honorio Delgado y de Onoguchi sobre lo que es prevalencia de vida en los trastornos mentales. Si bien es cierto, es una del año 2002-2003, estas cifras también se mantienen, ¿no?,
Algo importante, en Lima y Callao, ¿cuál es el trastorno más frecuente? TAC, trastorno de ansiedad generalizada. Fobia social le sigue, ¿no? Poco por debajo, ¿no? Mientras que el episodio depresivo es mucho mayor, ¿no? Pero ¿qué pasa en la sierra? Si vemos nosotros, la depresión se mantiene, en Lima, Callao y Sierra se mantiene, ¿no? En estas cifras no mayores, pero en la sierra encontramos al trastorno de estrés postraumático. Esto pues por todo lo que han vivido, una situación de terrorismo y todo eso. Bien, a ver, una orientación diagnóstica. Paciente con ansiedad. ¿Hay una reacción breve a acontecimientos estresantes? Sí, considerar un trastorno de adaptación tipo ansioso o tipo depresivo. No hay, pero esta ansiedad es consecuencia de una enfermedad, entonces hablaremos de trastorno mental debido a una enfermedad física. Ansiedad, ¿está en relación al consumo de alcohol u otras sustancias? Sí, trastorno por consumo de alcohol, ansiedad por trastorno de consumo de drogas, incluso a veces el craving, o si no, la falta ¿no? Signos de abstinencia. Predomina síntomas psicóticos o depresivos, considerar un trastorno mental psicótico con ansiedad o un trastorno depresivo con ansiedad. En cambio, en los trastornos primarios de ansiedad, ya, tal como vemos acá en la gráfica, cuando ha habido un evento traumático, considerar trastorno de estrés postraumático. Miedo a objetos o situaciones, trastorno de ansiedad fobia. Ahora, si esto es a situaciones sociales, estamos hablando de ansiedad social. Trastornos con ideas obsesivas, convulsiones, un trastorno obsesivo compulsivo, todo. Ataques súbitos de miedo o ansiedad, estamos hablando de trastorno de angustia o pánico. Preocupación por todo y múltiples quejas somáticas, trastorno de ansiedad generalizada. Y cuando hay ánimo triste, como decíamos, un trastorno mixto. Bueno, a ver, veamos alguno de ellos, trastorno de ansiedad generalizada. Dice, yo siempre pensé que era nervioso, me sentía inquieto y no podía descansar. A veces estas sensaciones iban y venían. Otras veces eran constantes, podían durar días. Me preocupaba por la cena que iba a preparar para la fiesta, o cuál sería un magnífico regalo para alguien. Simplemente no podía dejar nada de nada. Tenía serios problemas para dormir. Hubo ocasiones en que despertaba ansioso en la mañana o en la mitad de la noche. Me costaba trabajo concentrarme aún mientras leía el periódico. A veces me sentía un poco mareada. Mi corazón latía apresuradamente, me golpeaba en el pecho. Esto me preocupaba más. Como vemos aquí, hay múltiples manifestaciones fisiológicas, pero también hay múltiples preocupaciones. La cena que iba a preparar, para la fiesta, regalo y todo eso. Entonces estamos hablando justamente de un trastorno de ansiedad generalizada. Y para ello necesitamos 3 de los siguientes síntomas: inquietud, fatiga fácil, me cansaba de todo, justamente porque tiene muchas cosas que hacer, dificultad en la concentración, irritabilidad, tensión muscular, alteración del sueño. Desde el punto de vista emocional, ansiedad, desde el punto de vista cognitivo, preocupación, múltiple preocupación, anticipación negativa. Muy bien, a ver, otro caso. Alisa, una ex trabajadora postal de 28 años, que buscó tratamiento debido a crisis de angustia recurrente, que le habían infundido temor a conducir. Se ha atemorizado tanto por la posibilidad de tener una crisis. Recuerda que una tarde, mientras manejaba, sintió que su corazón latía muy rápido y fuerte. Le dolía el pecho, sentía que le falta el aire y sintió como si se estaría muriendo, como si fuera a darle un paro cardíaco. Y me sentía muy extraña, como si fuera ajena a la experiencia. Esto estamos hablando de desrealización o despersonalización. Aunque al principio dejaba la casa cuando era acompañada por su madre, ahora es incapaz de salir bajo ninguna circunstancia. Conducta de evitación y conducta de seguridad. Y su familia está preocupada de que se vuelva una reclusa total. Entonces vamos viendo, pues, trastorno de pánico, palpitaciones, sudoración, temblor, sacudidas y todo eso. A ver, algo importante, ¿no? En el ataque de pánico es la hiperventilación. Si nosotros, vamos a ver, si ahorita estuvieran frente a mí y dijera vamos a respirar, vamos a ver que el gran porcentaje de gente no respiraría. Una mala respiración. Es básicamente como sacando el pecho, tipo militar, se llama respiración torácica. Cuando lo que debemos hacer es una respiración abdominal. Entonces, cuando uno comienza a hiperventilar, la respiración del ansioso es rápido, superficial, ¿no? Y torácica. En cambio, la respiración de relajación es respiración abdominal, más profundo y lento.
Entonces, cuando uno comienza a hiperventilar, lo que pasa es, ¿no? Hay una salida excesiva del CO2, ¿no? Y entonces esa salida excesiva del CO2 produce cambios en el pH y da una alcalosis respiratoria. Y a nivel cerebral hay una vasoconstricción. Por eso es que la persona tiene mareos, vértigos, debilidad, sensación de desmayo, ¿no? Entonces, eso es lo que genera, pues, mucha ansiedad en el paciente. Y lo que tenemos que hacer acá, una bolsita de papel, o si no, un papel simple que hacemos como un conito donde podamos respirar. Muy bien. Agorafobia es el miedo a los espacios abiertos o aglomeración de personas. Eso viene del término agora, que son donde los griegos ahí hablaban en las plazas públicas, ¿no? Entonces, es un trastorno que, como decíamos, se ha extrapolado a lo que es los espacios abiertos, igual los centros comerciales, igual también estar en los medios de transporte. Luego, fobia social es también las antesituaciones sociales, ¿no? Hablar o leer en público, comer o beber en público, reuniones, dar una fiesta, ¿no? Fobia simple, objetos fóbicos, son variados, ¿no? Acá, como decíamos, la fobia es algo específico. Animales a la altura, y cada uno de ellos tiene su nombre. Acá tenemos, ya quedan ahí para revisarlo: aracnofobia a la araña, zozofobia, miedo a las evoluciones sociales, aerofobia, miedo a viajar en avión. Muy bien. Trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? El miedo a la contaminación por gérmenes, suciedad o contaminantes, temor sobre enfermedades, agresión, temor a agredir a alguien, temor a hacer daño a alguien, imágenes violentas, pensamientos o imágenes, impulsos sexuales, dudas homosexuales, ¿no? En la religión, pensamientos blasfémicos, preocupación excesiva por la moral, que todo esté simétrico, también igual preocupación excesiva por parte del cuerpo, dentro de ahí entra también la hipocondría, dentro del espectro, todo. Y las compulsiones de limpieza, lavado excesivo, rituales, todo, compulsiones de contar, ordenar. Estrés postraumático, como vemos aquí, diversas situaciones, ¿no? La toma de rehenes, atentados, abuso sexual, crímenes de guerra, todo ello. Entonces, estrés postraumático es un conjunto de síntomas que se presentan en sujetos que experimentaron, presenciaron un evento traumático. Incluso, ¿no? Me contaron, ¿no? Antes era que teníamos que estar ahí, ahora simplemente el hecho de ver ya también puede generar ello. Entonces, el trastorno postraumático conlleva a síntomas de reexperimentación, recuerdos, sueños, flashback, conducta de evitación, desesperanza y una hiperactividad autonómica. Y la conducta están hipervigilante y sobre todo evitación, ¿no? Paso para tratamiento de trastorno de ansiedad, una relación médico-paciente, establecer, ¿no? El paciente con ansiedad ya, sobre todo en ataques de pánico, cuando van a las emergencias dicen que no tiene nada. Es lo peor que podemos hacer, porque el paciente se siente peor porque dice que no tengo nada, pero sin embargo estoy teniendo. Una alianza terapéutica, establecer, basada en la confianza, comprensión, psicoeducación, todo esto lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Tratamiento de los trastornos de ansiedad. La benzodiazepinas continúa siendo uno de los medicamentos que son más comúnmente prescritos para el trastorno de ansiedad, pero hay que tener cuidado con ello, ¿no? Especialmente los de vida corta, porque puede generar también riesgo adictivo. Igualmente, estos pacientes también tienen una extrema sensibilidad con trastorno de ansiedad, ¿no? A los efectos adversos de esta medicación. Por eso iniciar con una dosis baja y, si lo posible, no tratar con las dosis bajas más beneficiosas al paciente. Ahora, el tratamiento de elección pues, son los antidepresivos, ¿no? Dentro de ellos hay una gama de antidepresivos, ¿no? Los primeros, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, y cada uno de ellos dependiendo del tipo de ansiedad, de trastorno de ansiedad, por ejemplo, para trastornos del TOC, vamos a utilizar para ansiedad 20, 40 miligramos, en cambio para TOC 60, 80, 80 de fluoxetina, sertralina también. Son dosis mucho mayores en el caso de según la patología. Luego teníamos, ¿no? El efecto de la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia, bueno, la que mejor funciona y la que hacemos nosotros es la terapia de modificación de comportamiento, ¿no? Que, como decíamos, ambos van asociados, ¿no? Entonces, fármacos solos no, si bien es cierto, puede ayudar, pero una mejor consistencia y sobre todo evita las recaídas con un tratamiento psicoterapéutico. Componente educativo. Algo importante, como decíamos, es informar lo que está ocurriendo al paciente. Explicar que la ansiedad es una emoción adaptativa, ¿no? Todos tenemos ansiedad. Es más, cuando nosotros, ¿no?
hacemos ejercicio, ¿no? Estas respuestas fisiológicas se van a presentar, ¿no? Y justamente son respuestas fisiológicas, y eso generalmente no da miedo. En cambio, cuando estamos tranquilamente en el bus o en otro lugar, la presencia de estas respuestas fisiológicas sí genera miedo, ¿no? Entonces, ausencia de consecuencias perjudiciales al organismo, nadie se ha muerto, ni se ha desmayado, ni vuelto loco. Entonces, hay que remarcar eso, ¿no? Estas respuestas son, los síntomas de ansiedad no son síntomas. Síntoma es cuando hay un órgano enfermo. Acá son respuestas fisiológicas que no son dañinas. Son chinchosas, molestosas, incómodas, fastidiosas, pero no son catastróficas ni mortales. Entonces, familiarizarse con el tipo de sistema de respuesta, ¿no? Importante de los pensamientos. Ahora, algo muy importante, que incluso a los pacientes de la primera sesión nos enseñamos, es entrenamiento de respiración abdominal y relajación. Y hay diversos tipos de relajación muscular progresiva de Jacobson, relajación pasiva, donde vamos soltando los músculos del cuerpo, entrenamiento autógeno de Schultz, atención plena, mindfulness, tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra respiración. Simplemente con la relajación vamos a encontrar disminución de la tensión muscular, disminución de la frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria, disminución de la secreción de adrenalina y noradrenalina, y como habíamos visto está implementado en estos pacientes, disminución del metabolismo basal, por eso cuando uno hace una relajación tiene un poco de frío, mejora la oxigenación cerebral, y cuando estamos relajados podemos pensar mejor, sobre todo cuando estamos muy cargados, no pensamos. Algo importante, cuando estamos en un momento de ansiedad, no estamos en el presente. Ya no estamos en nuestra mente, o en el pasado o en el futuro, pero no en el presente. Entonces, la respiración nos conecta con el presente. Y muy importante, mejora la oxigenación y podemos pensar mejor. Por eso dice, a ver, respira. Una vez, suelta, otra vez, otra vez. La respiración nos conecta con el presente. Uno respira en presente, ni en pasado ni en futuro. Bueno, la técnica de control de exposición, eso ya lo podemos hacer con los pacientes de acuerdo a ella, exposición imaginaria, hay una exposición en vivo, ¿no? Técnica de control cognitivo. Acá lo que vamos a hacer, lo que llamamos la restauración cognitiva, ¿no? Identificar los pensamientos negativos, automáticos, las creencias distorsionadas, ¿no? Hay una serie de errores de tipo cognitivo, la sobreestimación del peligro, la sobreestimación de la amenaza, ¿no? La catastrofización, ¿no? En la cual el paciente está, ¿y si? ¿No? ¿Y si me desmayo? Entonces acá aprendemos a agregar, ¿y qué si te desmaya? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿No? Igualmente también buscar las evidencias a favor y en contra de ese pensamiento, ¿no? Doctor, me va a dar un infarto, ¿no? Gente joven, a ver, ¿qué evidencias tienes a favor del infarto? Tengo dolor en el pecho, medio mundo estaría infartado. Entonces, ¿qué evidencia a favor? Evidencias en contra de que tenga un infarto, es gente joven, hace ejercicios, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene colesterol alto. En cambio, una persona pasado 50 años, que tiene colesterol, diabetes, él sí tendría una mayor, ¿no? Probabilidad de infarto. Entonces, acá es importante la diferencia entre posibilidad y probabilidad. Posibilidad puede pasar, probabilidad estamos buscando ya estadísticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El infarto es más probable en pacientes pasados 50 años. Ya, esos son datos estadísticos. Experimentos conductuales. A ver, otro tipo de afronte. No puedo soportar que mi casa esté hecho un desastre. Muy bien, a ver. Paciente con ansiedad, el TAC. Deja ciertos rincones de su casa hechos un desastre. Sería terrible llegar tarde a clase. Llega 5 minutos tarde a clase y vea lo que sucede. Solo existe un modo correcto de doblar los calcetines. A ver, doble sus calcetines de varios modos incorrectos diferentes. ¿No? Sería terrible parecer incompetente o estúpido. A ver, entra a la tienda y después que haya pedido, dígale simplemente, uy, me olvidé el dinero. Ahí veamos qué tan terribles son todas estas situaciones de ansiedad. Luego, hay otras técnicas también, ¿no? Técnica doble estándar, que significa, ¿no? También ponerse en la posición del paciente, ¿no? O mejor dicho, a ver, ¿qué pensaría una amiga en esta misma situación, ¿no? Sí, vamos a ver que no es tanto como uno piensa, pues, ¿no? Bueno, esos son, ¿no? Hemos hecho ya un corrido, porque me habían dicho 45 minutos, ¿no? De los trastornos de ansiedad, ¿no? Ahora sí.